¿Has hecho fuego alguna vez con una lupa concentrando los rayos de sol en un solo punto? Esta sería una técnica importantísima de supervivencia. ¿Os habéis preguntado cómo las lentes de las gafas hacen que podamos ver mejor? ¿O el funcionamiento de una cámara reflex? Las gafas, la cámara, la lupa, todas ellas tienen lentes. Entonces, bueno, realmente tienen una importancia muy grande en nuestro día a día y por esto hemos querido hacer la práctica realizada basada en las lentes. Básicamente, pues bueno, para entender un poco los fenómenos que hay en ellas y pues nada, una vez descrita la situación de interés, vamos a pasar a hacer la práctica. Hola, ¿qué tal? Sí, os voy a presentar ahora el trabajo del equipo que formamos Marta, Ruth, Europa, Albert y yo. Y entonces nuestro objetivo, como pusimos en el foro, era, bueno, presentar una práctica que se puede hacer con alumnos de segundo bachillerato, con el objetivo de calcular la focal de una lente convergente, que es del bloque 5 según la 11, ¿vale? Entonces, bueno, primero os voy a enseñar un poco el material que necesitaremos para esta práctica y luego os explicaré un poco las actividades que había pensado describir y tal. Y nada, y explicar un poco cómo se hace y, bueno, qué cosas positivas podemos sacar para nuestros alumnos y tal, ¿no? Bien, entonces, para hacer esto, bueno, necesitaremos unas lentes convergentes como estas. Estas están sacadas de cañones proyectores viejos. Y bueno, si no, siempre se pueden comprar en una óptica, ¿no? Esta es donde vamos a hacer las gafas y tal. Estas tienen, como si os acercáis, no sé si puedes hacer zoom, por favor. Veis que son muy, diríamos, tochas, ¿no? Muy gruesas. Esto, bueno, quizá esta no es exactamente la que nos gustaría, porque tiene una focal muy pequeña. Luego tenemos otra que es un poco más apropiada, que viene de una lupa, ¿vale? Podéis verla aquí, que es la que usaremos ahora cuando en el vídeo que os voy a enseñar. Pero bueno, podéis probar con distintas lentes que podéis conseguir vosotros mismos y tal, ¿de acuerdo? Vale. Entonces, lo primero que haríamos en nuestra actividad con los chicos pues sería hacer una introducción teórica, ¿no? Bueno, del fenómeno de las lentes, ¿no? Y especialmente si se ve, trabajaríamos la fórmula esta, ¿no? La de que la inversa de la focal es la suma de la inversa entre la distancia entre el objeto y la lente y la distancia entre la lente y la imagen. Bueno, esto es un poco complicado así dicho de palabra, pero bueno, si revisamos la teoría que podemos conocer y tal, seguro que os suena o lo vais a revisar y es muy fácil de entender esto, ¿no? Y de explicar. Y entonces la gracia es que esta fórmula, que suele aparecer de forma teórica y que es un poco rollo para los alumnos, porque cuesta entender, bueno, la S, ¿qué es? La S', tal, no sé qué. Podemos conseguir aquí de una manera muy intuitiva de que se les quede grabado y quieras o no, aproximarnos al método científico, ¿no? También podemos tratar, sería otras competencias que podríamos incluir, el trato de incertidumbres, ¿no? Errores en las medidas, etcétera y tal. Bueno, todo lo que entra dentro de cuando uno hace un artículo científico y tiene que considerar, ¿vale? Entonces, ¿cómo se hace esta práctica, no? Con el hardware que no me deje nada. No, entonces, en esta primera actividad que he dicho, de explicación teórica, podríamos incluir una simulación del fenómeno, que podemos encontrar si vais al documento que colgaremos. Pues es un aplicativo de la Universidad de Barcelona que nos puede ayudar, bueno, pues para simular, ¿no? Y entonces ahí aparecen, bueno, diferentes trazados de rayos, de las lentes y tal. Y eso puede servir, bueno, para esta primera actividad para introducir un poco la práctica, ¿no? En la segunda parte de la práctica lo que haríamos es propiamente tomar las medidas, ¿no? Entonces, la idea es que en esta fórmula lo que intervienen son la distancia entre el objeto que nosotros usaremos, que es un móvil con la pantalla encendida, entonces este es el objeto que está emitiendo la luz. Entonces la S sería la distancia entre este objeto y la lente por la que va a pasar la imagen, y luego la S' sería la distancia entre la lente y el sitio donde se forma la imagen, ¿no? Por tanto, S, distancia entre el objeto y la lente, S', distancia entre la lente y el lugar donde se forma la imagen, ¿de acuerdo? La idea es que tomando medidas de estas dos magnitudes, podremos luego representar estas magnitudes una función de la otra, luego si acaso lo podemos explicar con más detalle,
y de ahí, a partir de una linealización de una gráfica, pues obtener la focal, ¿no? Entonces sería la primera vez que a lo mejor nuestros alumnos obtienen una magnitud, bueno, experimentalmente, ¿no? Entonces, ahora voy a tener que apagar las luces porque si no, no se ve del todo el fenómeno que vamos a ver aquí. Pero bueno, espero que quede súper claro y que, bueno, que os guste y lo podáis hacer con vuestros alumnos, ¿de acuerdo? Entonces, nos vamos a acercar aquí a la mesa de trabajo. Entonces, lo primero que vemos es el móvil que estamos aquí poniendo a una distancia, pues la que queramos, sobre una cinta métrica que previamente he pegado en la mesa, y lo ponemos a una, bueno, yo que sé, cualquier distancia, una distancia que conozcamos, por ejemplo, 20 centímetros, ¿de acuerdo? Bien, una vez el móvil lo dejamos ahí quieto y no lo tocaremos más, y la idea sería ir poniendo la lente a diferentes distancias e ir viendo dónde se forma la imagen, ¿no? Entonces, por ejemplo, si yo pongo la lente aquí, ¿la veis? Yo que sé, 80 centímetros. Luego me vengo con una pantalla que he diseñado previamente a ver, ¿no? Acercándome a la lente y alejándome, a ver dónde se forma la imagen. Entonces, quizá tienes que acercar la cámara un poco más, porque yo ahora tengo que ir buscando aquí que se forme la imagen del móvil, efectivamente aquí, ¿no? Entonces, si estás haciendo zoom, ¿verdad? Ahí se ve perfectamente que lo que yo tenía en la pantalla del móvil, pues se ha formado sobre la pantalla. Entonces, una vez que tengo esta configuración, tengo S, que es la distancia entre el móvil y la lente, y S', que es la distancia entre la lente y la pantalla. Una vez apunto esta medida, anoto esta medida, cambio la posición de la lente, y de nuevo cojo la pantalla y voy a buscar en qué sitio se me forma la imagen. Sería aquí, ¿de acuerdo? Y de nuevo tendría S en función de S'. Si tomamos, y ahora ya no voy a hacer más ejemplos, varias medidas de esto, pues yo que sé, por ejemplo 6 o 7, luego podremos, mediante una linealización, representar pues, una recta. De hecho, si me lo permitís, si yo aquí aíslo 1 entre S', me va a quedar 1 entre S' es igual a menos 1 entre S más 1 entre F. La idea es que representando los inversos de las S' en función de los inversos de las S, voy a obtener una recta, si lo ponemos con la típica ecuación de la recta, una recta dependiente menos 1 y ordenada en el origen 1 entre F. Y de aquí los alumnos pues, podrían concluir el valor de la F, simplemente haciendo el inverso de la ordenada en el origen, perdón, F menos 1. ¿Vale? Esta es la segunda parte, quizá un poco más extensa. Si tuviéramos suficientes lentes y suficientes, bueno, dispositivos, pues cada grupo a lo mejor de 4 alumnos podrían realizar la misma práctica y bueno, entonces, bueno, podrían a lo mejor hacer grupos de alumnos, entonces cada grupo de alumnos con los datos que ha tomado, pues bueno, redactar un pequeño informe, pues cada uno calculando la focal de su lente, etcétera, ¿no? Al día siguiente podríamos hacer, y con esto acabaré, dos pequeñas actividades más, que sería, bueno, una, el comentar o corregirles estos informes que ellos hayan redactado, perdón. Después comentar, pues a lo mejor, bueno, los errores que han cometido, quizás si le hemos enseñado a tratar con errores e incertidumbres, bueno, pues, venga, la F que has calculado, ¿cuánta incertidumbre tiene y tal, no? Y luego también, pues quizá, pues, cuestionar las hipótesis que han tenido en cuenta, pues la hipótesis de lente delgada, por ejemplo, bueno, pues que diga, oye, pues en esta lente quizá funciona mejor que en esta, ¿no? ¿Por qué? ¿En qué lo verían? Pues a lo mejor esta lente produce más aberración cromática que la otra. Bueno, todo esto daría para un debate en clase que podría ser interesante. Y para acabar, pues quizá podríamos acabar comentando pues, aplicaciones tecnológicas de las lentes, ¿no? Que hay un montón y además la propia LONCE lo comenta esto. Y bueno, pues nada, decirles, ¿no? Pues las gafas, las lupas, los microscopios, ¿no? Los telescopios. De hecho es curioso que si tenemos dos lentes, lo que voy a hacer ahora es un poco friki, pero si tú tienes dos lentes y te pones una pegada al ojo y la otra la acomodas, bueno, cuando tú ves, quieras o no así, acabas de construir un telescopio, ¿de acuerdo? Entonces esto mismo, dándoles dos lentes a cada alumno, pues dice, bueno, mira, ahora en un minuto vas a construir un telescopio, bueno, explicándoselo todo, ¿no? Y haciendo quizá uso también del aplicativo que comentaba antes, ¿no? En conclusión, que creemos que esta gráfica es esta práctica es muy interesante, ¿no? Bueno, pues porque es la primera vez quizá que
que comprueben o no experimentalmente una ley, ¿no? Mediante la linealización de una ley matemática, etcétera, y luego pues ver todo el contenido que tiene, ¿no? Pues de transformar algo que habitualmente no es intuitivo, ¿no? Que es todas las lentes y que a veces se puede hacer un poco rollo, pues ver cómo ellos lo pueden incorporar, bueno, de una manera más asequible, ¿no? Más amigable. Pues como muy bien han dicho nuestros compañeros, aquí hemos descrito una realización de una práctica de segundo de bachiller del bloque 5 de óptica de la LOMCE. Aquí lo que pretendíamos hacer, o lo que hemos hecho realmente, ha sido calcular la distancia focal de una lente convergente. Entonces, el material que necesitábamos era bastante asequible, puesto que solo hacía falta una lente convergente que se puede obtener, por ejemplo, como dijo Javi, de lupas, 1 metro para medir las distancias, un móvil que es un emisor de la imagen que queramos ver proyectada en una pantalla casera. Entonces, ¿qué conclusiones podemos sacar de esta práctica? Pues hemos obtenido diversas ventajas, como por ejemplo la aproximación a un método científico, puesto que no es lo mismo que nos expliquen lo que es un método que verlo nosotros realmente. Los estudiantes podrían llegar a despertar su curiosidad o interés por la ciencia viendo cómo se trabaja en un laboratorio y viendo que todo no es realmente tal cual te lo dicen en los libros. Tú tienes que trabajar también para obtener datos empíricos y para demostrar leyes. Entonces, aparte de que ellos obtengan sus datos, pues también pueden mejorar su comunicación científica, puesto que al final de la práctica van a entregar un report con los resultados que hayan obtenido y también, por supuesto, trabajo en equipo. Estamos fomentando esto porque hoy en día es muy necesario poder trabajar en equipo y hay que saber que la ciencia no se hace individualmente por genios, sino que todos pueden participar en ella y solo hace falta tener un buen equipo y mucho interés. Y después también para acabar, pues nos hemos adentrado un poquito en las aplicaciones tecnológicas para hacer una aproximación de ciencia, tecnología y sociedad, que hoy en día también es muy valorado en la LOMCE, puesto que esta competencia de análisis es necesaria, puesto que todo lo que nos rodea al final es ciencia y tecnología y hay que saber apreciarlo. Bueno, pues muchísimas gracias. Hasta luego.